¿Usted ha visto en diferentes lugares tanta publicidad en materia política electoral? Sí, creo que todos lo hemos visto. Ese no es el problema, pero desde hace muchos años el sistema político ha inundado las calles, los vehículos, los parques, y poco a poco también las mismas autoridades han ido cercando esta problemática que de cierto momento o en cierta parte de nuestra historia molestaba a la sociedad, porque a donde quiera que fueres veías propaganda electoral, en los parques, en los camellones, en los jardines, y luego le empezaron a llamar que había contaminación visual, o sea, se veía mal. En algunos casos, incluso en carreteras federales, ponían anuncios o espectaculares de propaganda electoral riesgosa, porque había una curva o algo que te pudiera distraer si observabas. Todos estos inconvenientes, pues aunque se han ido acabando poco a poco, creo que todavía seguimos teniendo algunos problemas en relación a la propaganda electoral. Por otro lado, cuando empiezan los procesos electorales, diferentes personas que en muchas de las ocasiones pudieran ser de partidos políticos, de organizaciones políticas, de la misma sociedad en general, llevan a cabo actos en donde de cierta manera difunden imágenes, videos, voces o cualquier cosa que finalmente tienda a ensuciar el proceso electoral. Y claro, los adversarios políticos que en ese momento están compitiendo se molestan y ven frustrados sus objetivos que tienen que ver con una limpieza en las campañas electorales. Por supuesto que los procesos electorales se tienen que cuidar para que sean limpios, que no haya una campaña negativa, que se privilegie la discusión de las ideas. Sin embargo, esto a veces se ve empañado. Hoy en este capítulo, tercer capítulo de podcast de Cultura Democrática, vengo a hablar con ustedes este interesante tema que tiene que ver con la propaganda electoral y las diferentes formas, cómo se distorsiona, cuándo se deben de cumplir o cuál es el objetivo de los partidos políticos, de los militantes, de los simpatizantes, y también las obligaciones de la autoridad, tanto electoral, administrativa, como los institutos electorales estatales o el INE, y también los tribunales electorales o sala superior o sus salas especializadas. Pues bien, podríamos empezar señalando que por propaganda electoral pues es cualquier imagen, diseño, voz, audio, cualquier prueba que se relacione con la obtención del voto o con la intención de que alguien se privilegie en el proceso electoral para que vote después el día de la jornada electoral por ese partido o por ese candidato o esa candidata. Hasta aquí no tenemos ningún problema. De esa manera muy general podríamos definir lo que es propaganda electoral. Sin embargo, esta se tiene que diseñar y hacer en los propios periodos que establece la propia legislación. El proceso electoral tiene sus etapas y en cada una de ellas tiene que cumplirse precisamente para no violentar el debido proceso. Como en la vida, todas las funciones hay que hacerlas en su momento, en el tiempo correcto y en los lugares indicados. Pues la difusión de la propaganda política no es la excepción. Y entonces aquí tenemos a la Constitución, tanto federal como estatal, la legislación secundaria que me dice exactamente cómo, cuándo y dónde es que tengo que fijar mi propaganda electoral. Esta es la invitación que hace la autoridad, esta es la invitación que se hace por parte del Estado de Derecho para cumplir con una función muy importante, que es cuidar los principios electorales, entre ellos de igualdad y de equidad en la contienda. Nadie puede adelantarse. Todos los candidatos, partidos políticos y candidatas deben hacer su campaña y difundir su propaganda electoral en los momentos adecuados y cumplir con todas las reglas que establece la legislación para poderla colocar, para poderla ofrecer. Si todos cumplimos con eso, por supuesto que la sociedad, porque todo está pensado en la sociedad,
Si lo hacemos así, entonces la sociedad tendrá mejores opciones también y de manera más ordenada entender cuál es el mensaje de ese candidato o candidata o partido político. Entonces, una de las invitaciones es precisamente porque los actores políticos cumplan con esa función, pero tenemos un problema. Como en toda contienda, ya sea civil, personal, colectiva o política, no todos pensamos igual. Y aquí viene el cómo y el por qué. Todos quieren ganar. Y hay algunos que toman atajos y entonces empiezan a difundir este tipo de propaganda electoral, muchas veces negra, difamante, que en materia política es el umbral de protección, es muy alto, porque también tiene que ver con el derecho humano a la libertad de expresión. Entonces muchas personas empiezan a difundir indiscriminadamente y sin cuidarse de los plazos legales, sin cumplir con la legislación, simple y sencillamente muchos de ellos haciendo uso o amparándose en el uso de la libertad de expresión, y es que empiezan a difundir imágenes, videos, audios, pruebas que finalmente no van a servir o pueden tener un problema para que sirvan en un proceso legal. Pues bien, esto es lo que se sale de los cauces legales, y cuando se empieza a generar información o mala información difamando a un candidato, partido político o alguna institución que está prohibido por la ley de esta forma, entonces lo que tiene y puede hacer cualquier partido político, candidato o candidata que está compitiendo, o incluso a veces la ciudadanía en general, dependiendo del acto que se quiera hacer, tiene que acudir a las autoridades electorales a denunciar, generalmente, si es local, al Instituto Electoral del Estado, y tiene que señalar esta cantidad de violaciones a la legislación electoral. ¿Qué es lo que denuncia? Violación al principio de equidad en la contienda. Alguien, si hace publicidad antes, y es ahí donde vemos espectaculares, vemos el nombre de personas, imágenes, videos, que se adelantan a los tiempos. Ante esa circunstancia, quienes se sientan ofendidos tienen que acudir a las autoridades electorales, en este caso el Instituto Electoral del Estado. A través de una comisión especializada que es de quejas y denuncias, pues investiga esa denuncia, lleva a cabo un procedimiento de investigación, lo concentra en un expediente y finalmente, como en su mayoría, una vez que tiene todo integrado el expediente, se lo manda al Tribunal Electoral del Estado para que éste resuelva si esa conducta que fue denunciada es legal o no, si es constitucional o no. Entonces, aquí la invitación es que tenemos que trabajar en una cultura democrática apegada a la ley, apegada a la Constitución, es decir, que nadie se adelante, que todos seamos respetuosos de la ley. Y si alguien considera que un competidor no lo está haciendo, pues la Constitución y nuestro sistema de derecho legal le dan la facultad para que acudan ante las autoridades electorales a denunciar. Y esa denuncia va a ser investigada por parte de las autoridades electorales y finalmente recorrerá todo un camino ante el Instituto Electoral del Estado, ante el tribunal y en su caso ante una autoridad federal para que revise si la conducta es constitucional o no. Concluyo con una síntesis de este tema tan importante. Cuando un actor político que está compitiendo en un proceso electoral considere que se le están violentando sus derechos o su principio el principio de equidad en la contienda, porque se está difundiendo propaganda que lo deja en desventaja, que no está cumpliendo con la ley, entonces tiene que hacer una denuncia ante las autoridades electorales para que éstas investiguen y luego en conjunto las que puedan participar, hablo del Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral Estatal y las autoridades federales, dirán si es legal o no esa denuncia que se acaba de investigar. La invitación es para que usted sea respetuoso de la ley, pero también
pero también que usted, aparte de tolerar, entienda que hay libertad de expresión y que en materia política el umbral de protección es muy alto. Sin embargo, si hay posibilidades de que usted, analizando los hechos, considera que es propaganda ilegal, entonces tiene ese derecho, de acuerdo a la ley, a hacer las impugnaciones o denuncias ante las autoridades competentes. El objetivo principal es coadyuvar para que los procesos electorales sean limpios, sean auténticos, transparentes y nos ayuden a elevar el nivel de cultura democrática, que es uno de los aspectos que tenemos que trabajar mucho como instituciones públicas, como mexicanos, como ciudadanas y ciudadanos. Hasta la próxima.